En esta lección de lo que vamos a hablar es de las relaciones de los Estados Unidos con China. En primer lugar, para poder cuantificar o estudiar de forma analítica cuál es la relación de una potencia respecto de la otra, diversos autores han propuesto distintas mediciones de lo que es el poder. Es decir, uno de los problemas que nos encontramos cuando decimos que la capacidad de China excede a lo de los Estados Unidos o al revés, es que no tenemos una buena forma de poderlo medir. Y es por esto que un responsable de la CIA en los años 50 planteó la posibilidad de crear un índice que era ponderado, en el que se introducían diversas variables y que permitiera medir precisamente esto, es decir, hasta qué punto el poder de las naciones puede cuantificarse. Los ítems que estudiaba Ray Klein, como os digo, director de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado de los Estados Unidos, eran cuál es la percepción del poder que tienen las naciones, cuál es su masa crítica, es decir, la extensión de su territorio y su población y su capacidad económica y militar. Estos elementos es verdad que pueden analizarse de forma cuantitativa, pero no dan una medición exacta porque hay que determinar cuáles son las ponderaciones de cada uno de los elementos y, por lo tanto, de qué forma podemos comparar la situación de unos países respecto de otros en este sentido. Y es por eso que algunos autores han hecho la investigación de qué pasa si ponderamos más el factor militar, qué pasa si ponderamos más el factor económico. En cualquier caso, viendo distintas posibilidades, los Estados Unidos siguen estando por delante de China, a excepción de si nos fijamos en el aspecto económico y militar cuando se ponderan de forma parecida. Pero en todos los índices todavía no podemos afirmar que China haya producido el sorpaso, ni siquiera desde el punto de vista económico. Aunque es cierto que en cuanto a paridad del poder adquisitivo, se puede decir que China tiene un Producto Interior Bruto que compra más dentro de su territorio que el Producto Interior Bruto de los Estados Unidos compra dentro de su territorio. Ese Producto Interior Bruto en China no compararía tanto fuera de su territorio como el Producto Interior Bruto de los Estados Unidos. Una variación que hablamos y que veréis en las transparencias de esta cuestión es el índice que realizó el Atlantic Council con el objetivo de ver cuál es la influencia que las potencias tienen sobre el mundo, sobre las distintas naciones. ¿Por qué esto resulta especialmente interesante? Porque si bien la capacidad militar de China puede no ser tan grande como la de los Estados Unidos, o su capacidad económica, sí es cierto que debido a las transacciones o las relaciones comerciales que tiene China con determinados países, sí tiene ahora una palanca, una posibilidad de influencia China sobre gran parte del mundo que no tenía hace unos años y que empieza a competir, incluso a ser mucho mayor que la que tienen los Estados Unidos. Es decir, lo que se ha observado en los últimos años es que en comercio internacional, pero también en venta de armas, una gran parte del mundo se ha girado hacia China. Y esto es lo que está dando a China, en términos de influencia internacional, una mayor preeminencia respecto a los Estados Unidos. Los Estados Unidos, obviamente, han reaccionado a esta preeminencia tratando de, ¿cómo decirlo?, limitar la capacidad que tiene ahora mismo China en el mundo. Un primer intento, que todos conocemos, fue la guerra comercial que inició el presidente Donald Trump en el año 2018. El planteamiento de Donald Trump en realidad iba, ¿cómo decirlo?, por un camino un poco distinto. Lo que Donald Trump estaba afirmando es que los Estados Unidos tienen una balanza comercial con todo el mundo que es deficitaria, pero especialmente con China, y por lo tanto pretendía reequilibrar esa relación obligando a que China les comprara más productos. Pero la estrategia fue la de, en primer lugar, detengo la entrada de productos chinos en mi país a través de un incremento de los aranceles, y sabemos que en realidad, porque así se puede ver claramente en los datos, que el efecto que esto produjo respecto del déficit comercial de los Estados Unidos con China solamente se limitó al año 2018. A partir del año 2018, los Estados Unidos volvieron a comprar crecientemente productos de China porque al fin y al cabo les son mucho más baratos. Es cierto que en algunos sectores la guerra comercial produjo que las empresas norteamericanas deslocalizaran su producción en otros países que no fueran China, es decir,
por ejemplo en Vietnam y en Tailandia, pero el efecto inmediato fue el de una competición entre las dos potencias por subir los aranceles. Es cierto que los Estados Unidos tienen razón en un punto. Debido a que China, por su enorme volumen de población, tiene una renta per cápita muy baja, por debajo de los $13.000, que le calificarían como una economía desarrollada y que ahora le califican como una economía en vías de desarrollo, los Estados Unidos tenían razón en que a la hora de comprar y vender, los aranceles que ellos tenían que pagar para vender a los chinos eran mucho más altos que los que podrían cobrar a China. Ahora mismo esos aranceles es verdad que se han equiparado bastante, lo podéis ver en las transparencias, pero se han equiparado al alza. Es decir, ahora se están dañando mutuamente las dos economías con aranceles que son muy elevados. Se hizo un acuerdo el año pasado, a principios de 2020, para tratar de solucionar esta cuestión, en la cual China se comprometía a comprar productos por parte de los Estados Unidos, principalmente la soja y los productos agrícolas, y por otra parte los Estados Unidos levantaban aranceles y no imponían más, porque la promesa que estaba ya en la mesa por parte del presidente Trump era de establecer aranceles a todos los productos, o sea que ya estaría el 100% cubierto. Ese acuerdo lo hereda obviamente la administración de Joe Biden, y lo que se puede afirmar es que, a pesar del acuerdo, el intercambio entre las dos potencias sigue siendo insuficiente. El acuerdo tenía unos objetivos de intercambio de productos que no se están cumpliendo. Se están cumpliendo en aquellos productos que no están sujetos a la guerra comercial, pero no aquellos que están sujetos a la guerra comercial. Y entonces, dentro de esta pelea, de esta pugna entre las dos potencias, han surgido disensiones y también oportunidades en lo que es el comercio internacional a cuenta de los acuerdos de libre comercio. Hay que recordar que Donald Trump se retiró del acuerdo transpacífico, dejando en gran medida vía libre a que China pudiera moverse realizando acuerdos con los países de su región, y así es como se pone en marcha el RCEP, el Acuerdo Comprensivo de Comercio entre la ASEAN y los 5 grandes países o las grandes 5 economías de Asia y de Oceanía, porque aquí se incluye a Australia, a Nueva Zelanda, a Corea del Sur y a Japón. De forma curiosa, no quiso entrar dentro del acuerdo la India, que hubiera sido uno de los grandes beneficiados de ese intercambio, pero sin embargo parece que los Estados Unidos no tienen miedo a este tipo de medidas. Y no tienen miedo por una razón que es, en fin, estratégica. En primer lugar, por dos razones. En primer lugar, porque entienden que hacer acuerdos bilaterales en determinados sectores es mucho más rentable para ellos que hacer acuerdos de libre comercio que comprendan todos los productos que pueden intercambiar con cada uno de estos países. Es decir, yo lo que quiero vender es esto y lo que te quiero comprar es esto. Entonces vamos a discutir cómo quitamos los aranceles de estas cuestiones en concreto. Y por otro lado, porque estos acuerdos de libre comercio exigen una serie de compromisos por parte de los miembros en diversos órdenes distintos. ¿Cómo vamos a defender la propiedad intelectual? ¿Cómo vamos a defender los derechos laborales? ¿Cómo vamos a contemplar los subsidios a empresas? ¿Qué vamos a hacer para proteger el medio ambiente? Este tipo de cuestiones son muy importantes y sabemos que tradicionalmente China tiene problemas en todos estos ámbitos. Siempre. Es decir, en el ámbito de la propiedad intelectual se ha caracterizado por ciberataques, por obligar a las empresas que se situaban en su territorio a compartir tecnología. En el caso de los derechos laborales también tienen muchos problemas, en el caso de protección del medio ambiente también. Entonces los Estados Unidos consideran que, a pesar de que aparentemente China tiene una posición ventajosa gracias a haberse incorporado en estos acuerdos, eso es engañoso. Ellos creen tener una oportunidad mejor realizando acuerdos bilaterales en sectores concretos que embarcándose en este tipo de acuerdos generales. No sé si tenéis algo que comentar en esta parte, porque podríamos pasar a una segunda cuestión, que obviamente es también muy interesante. Por una parte está la pugna comercial, pero por otra parte está la pugna de hecho, es decir, la que se pone en el tablero con armas. ¿Cómo puedo influir sobre la actividad económica
si interrumpo o favorezco el libre comercio a través, por ejemplo, de los mares, cómo puedo limitar en un determinado momento, si eso fuera interesante, la actividad de China impidiéndole el libre comercio, cómo China puede hacer lo mismo. Entonces ahí se ha producido una pugna que por otra parte es muy conocida en términos de geopolítica naval. Por una parte tenemos que el interés de China por tener abiertos las rutas marítimas que le vinculan con sus fuentes de recursos energéticos y de recursos naturales, le ha llevado a tomar unas decisiones que van por encima de la ley internacional. Y por otra parte tenemos que los Estados Unidos estudian y juegan con la baza de la geografía también para limitar la capacidad de proyección y de avance de China en toda la región. Entonces ahí hay dos zonas que son claramente de conflicto. Una parte es el mar del sur de la China. En el mar del sur de la China, China desde hace un tiempo, desde el año 2012-2013, se empeñó en construir un triángulo en determinados islotes y en determinados atolones para poder dominar todo el mar del sur de la China, hasta tal punto de que reclama ahora mismo el 90% de las aguas del mar del sur de la China, es decir, 3,5 millones de kilómetros cuadrados, 3,15 millones de kilómetros cuadrados de 3,5 millones de kilómetros cuadrados, que es la extensión del mar del sur de la China. Y ya en 2009, previendo que esta iba a ser su política, anticiparon una reclamación en las Naciones Unidas, que es lo que llaman la línea de los 9 puntos, que sería todo el espacio marítimo que os he comentado ahora, que tendría que caer bajo la soberanía de China. Y esto quiere decir llegar hasta pocas millas marítimas, por ejemplo, de Indonesia, por ejemplo, de Vietnam, y con todos los conflictos que esto supone. Es decir, hay países que se ven afectados por esta política asertiva de China, y que son en concreto Filipinas, Vietnam, Malasia, Taiwán y Brunei. Esta estrategia es, como decirlo, respondida por los Estados Unidos por una vieja estrategia que formuló el secretario de Estado John Foster Dulles en 1951 a cuenta de la guerra de Corea. Cuando se produce la guerra de Corea y China apoya a Corea del Norte, el secretario de Estado plantea que una forma de encerrar a China, es decir, evitar incluso que pueda hacer comercio con el exterior, es aprovecharse de las cadenas de islas que están frente a sus costas. Esto cerraría, en primer lugar, el mar del este de la China, que está comprendido entre Corea, la isla de Hokkaido y la isla de Taiwán, y que ahí existe además una serie de islas que son hoy en día de soberanía japonesa, las islas Senkaku, y que los chinos llaman Diaoyu, y que eso se podría aprovechar claramente para impedir que pudiera proyectarse a través del mar la influencia de China. Y luego tendríamos también otra línea de islas que sería la que limitaría lo que es el mar del sur de la China, es decir, de Taiwán a la isla de Luzón, bajando por la isla de Borneo, y que si se pueden tener bases militares, si se puede tener relación con esos países, también limitaría la posibilidad de acción de la Marina de China. Existe una otra línea de islas que irían por las Marshall, ¿no? Bajarían hasta la Papúa Nueva Guinea, pero incluso podríamos hablar de otra, irnos más allá, las Marianas, el Hawái, pero son los tres arcos de islas que muchas veces, yo creo que de forma exagerada, se plantean como posibilidad de arrinconar o de poder bloquear a China. Pero el caso de la primera isla, la primera línea de islas, es un caso muy claro. Obviamente los Estados Unidos tienen un gran interés en mantener bases militares permanentemente en esta región y tener también una política asertiva respecto a las pretensiones de China. El conflicto obviamente se va a mantener siempre a través o va a rodear lo que va a pasar en el mar del sudeste de la China con las bases militares en las Spratly y en las Paracelso, y por otra parte lo que ocurra alrededor de Taiwán, que esperemos que siempre se mantenga dentro de un orden más o menos pacífico. Sí, sobre este punto que estaba tratando Óscar, una cuestión que hay que tener en cuenta
es el hecho de que precisamente por el incremento del peso económico, político y demográfico de China hay bastantes vecinos que recelan de China. Y eso es una ventaja en el enfrentamiento estratégico entre Estados Unidos y China. Hay muchos países, o unos cuantos países, que en esa situación intentan tener una relación relativamente fluida con Estados Unidos como forma, porque está lo suficientemente lejos de su territorio, mientras que a China, a la que ven como un potencial de crecimiento, pero también como un potencial de amenaza, está muy cerca. Vietnam, fundamentalmente, pero también Filipinas son dos ejemplos muy significativos. Estados Unidos en ese sentido tiene ventaja, incluso Japón. Tiene la ventaja de que esos países, que algunos de ellos tienen dimensión económica considerable, aunque no demográfica ni política, desde ningún punto de vista, pues quieren apoyarse en Estados Unidos por si acaso. Y China tiene la dificultad de forjar algún tipo de alianzas estables en el tiempo en esa zona, salvo quizá con los países más pobres en los que invierte mucho, tipo Laos, tipo Camboya, tipo Myanmar. O sea que hay un cierto desequilibrio de partida entre China y Estados Unidos, no solamente por esas barreras de islas que decía Óscar, sino por otras barreras de aliados de Estados Unidos por razones históricas y por lo que está pasando en el presente. Entonces eso coarta hasta cierto punto, limita la potencia política de China. Hay que pensar también que si hacia el futuro estas naciones van progresando, tendrán sus propios intereses geopolíticos, obviamente, para abastecerse de todo lo necesario. Por lo tanto, en este mundo multipolar no va a ser tan fácil para nadie el poder imponerse sin alianzas y sin llegar a acuerdos con los demás. Y quizá lo más interesante de los Estados Unidos en los últimos años es precisamente que hemos pasado de una actitud por la administración de Donald Trump especialmente soberbia y que pretendía posicionarse independientemente de nadie y no llegar a acuerdos, a una posición que es todo lo contrario. Es decir, la posición de la administración de Biden es un poco volver atrás. En el tiempo vamos a volver a hacer acuerdos y hacernos fuertes precisamente en el acuerdo. Sí, una cosa que quería destacar de todo el relato global que habéis hecho es un aspecto concreto de la rivalidad entre Estados Unidos y China, que yo, a mi juicio, creo que es el que ha sido el detonante de todo esto, del detonante de la guerra comercial y de las tensiones previas que había, aunque no habían aflorado todavía, ahora ya se ha manifestado en toda su profundidad. Es verdad que en la década de los 2000 la reivindicación fundamental de Estados Unidos respecto de China no era de tipo estratégico, sino que era de tipo estrictamente económico. China tenía un yuan muy devaluado, con un tipo de cambio fijo muy devaluado, y eso perjudicaba las exportaciones norteamericanas. China al final de 2010 acordó reevaluar un poco, no mucho, pero sí es verdad que empezó un leve proceso de reevaluación de su divisa que, digamos, coincidió con un periodo relativamente turbulento de la economía mundial y después con la administración Trump, y la cosa ha quedado un poco descafeinada ahí, pero no es este el aspecto clave. El aspecto clave creo yo que ha sido la transferencia de tecnología, que lo ha señalado Óscar también. Al principio las empresas norteamericanas y las empresas europeas que se instalaban en China para, lo que hemos comentado muchas veces en los vídeos, servirse de la mano de obra china muy barata y con muy poca regulación laboral para las partes más intensivas en trabajo de sus cadenas de valor, digamos, a cambio de eso, a cambio de aprovecharse de esa población en jornadas espantosas y unas condiciones terribles de trabajo en los años 90 y los años 2000, a cambio lo que el gobierno chino les obligaba a estas empresas era hacer la transferencia del know-how. De hecho, la forma de hacer negocios en China es que tú no te instalas como Mercedes China o Ford China o cualquier tipo de empresa multinacional con una filial como puede tener en cualquier otro país del mundo, que suele ser pues Mercedes México o de otro tipo de estos. En realidad lo que se hace es constituirse una empresa mixta de capital mixto con proporciones variables chino y del país o de la empresa donde corresponda, de tal manera que al ser una única empresa y ser una empresa china en el fondo, digamos que están obligados a traspasarles parte de la tecnología, del know-how del proceso productivo. Entonces, ese crecimiento tan rápido de China que hemos comentado muchas veces ha sido posible gracias en parte a esta transferencia medio forzada, porque no es forzada, pero es medio forzada. Usted quiere venir aquí a cambio de mis salarios a $2 la hora, jornadas laborales de 14 horas diarias, incluyendo sábados. Bien, a cambio usted me tiene que dejar algo de tecnología. Bien, al principio
nadie lo vio como una amenaza, sino que lo vio, digamos, como una especie de remuneración implícita al país, diciendo, bueno, pues como son segmentos muy bajos de la cadena de valor del textil, por ejemplo, pues no pasa nada porque les enseñemos a la parte de la tecnología que tenemos. Porque con el paso del tiempo que ha ocurrido, que digamos que el desvío de cadenas de valor ya ha ido a segmentos más complejos y ya la transferencia de conocimiento ha sido muy importante. Y ahora lo que tenemos ya simplemente es una guerra abierta tecnológica entre las dos potencias, que de momento Estados Unidos lleva la delantera, pero por muy poco tiempo.